Nuevas promesas del fútbol aparecen a cada momento, futbolistas que nos deslumbran con su magia, como Mbappé, Haaland, Pedri, Camavinga, Musiala, Beligol, nos dejan maravillados, siendo los protagonistas de una nueva generación llena de talento y mucho por contar. Pero a pesar de que estas nuevas joyas son ya una realidad, las calles y nosotros jamás olvidaremos los futbolistas que nos hacían levantar del asiento, ponernos las manos en la cabeza y ver cómo alguien hacía posible lo imposible. Para esta descripción son pocos los privilegiados y dotados que lo conseguían: los tiros libres de Messi, las gambetas de Neymar, los saltos de Cristiano Ronaldo. Solo unos elegidos eran capaces de dejar huella y querer soñar algún día hacer lo que ellos hacían. Pero hubo un mago, literalmente, vestido de azul, que llegó a la cima a su equipo, pasando los años que dejó su bata azul, y el 10 de octubre colgó definitivamente su varita, sus guayos, pero dejó en nuestras memorias momentos inolvidables. Por eso, el mago Eden Hazard se merece que le recapitulemos su historia futbolística una vez más. Hizo su debut oficial con el primer equipo en un encuentro frente al Nancy el 24 de noviembre de 2007 de la Ligue 1, entrando en el minuto 78 como sustituto. Al año siguiente, el 18 de noviembre de 2008, fue llamado por primera vez a la selección mayor de Bélgica, iniciando la generación dorada como bien la conocemos. El entrenador René van der Eycken a la selección mayor por primera vez en su carrera para un partido contra Luxemburgo. Pero hay un dato curioso que tal vez pocos conocen, y es que justo antes de hacer su debut con Bélgica, Hazard fue coqueteado por oficiales de la Federación Francesa de Fútbol, quienes querían que el jugador representara a la selección de Francia debido a que cumplía los requisitos para obtener la nacionalidad francesa. Hazard rechazó la oferta y más tarde declaró: a causa de mi presencia en Francia durante 7 años, me siento 99% belga y 1% francés, pero la idea de una nacionalidad francesa jamás se cruzó por mi cabeza. En su debut, Hazard se convirtió en el 8º jugador más joven de la historia de la selección, con 17 años y 316 días apenas cumplidos, y tras una buena campaña en el Lille, fue elegido jugador joven del año, primer jugador extranjero en conseguirlo, premio que repetiría el año siguiente. Esta no es la foto, pero no encontré cuál es el premio realmente. En su tercera temporada con el primer equipo, Hazard ganó la Copa de Francia, su primer título frente al PSG por 1-0. Fue nombrado también jugador del año de la Ligue 1, el más joven en ser galardonado. Dicho título lo conseguiría en la campaña siguiente. Hizo su debut en Champions League el 14 de diciembre de 2011 frente al CSKA de Moscú, y esto me sorprendió bastante. Creí que había tenido su debut en la competencia europea, luego en el Chelsea, pero bueno, sigamos. Su último partido con el conjunto francés fue precisamente contra el equipo que había debutado. Algo poético realmente con el Lille, y fue galardonado en el 2011 con el Trofeo Bravo, pero no conseguí la foto de este. En resumen, Hazard terminó con las siguientes estadísticas: en 194 partidos anotó 50 goles y dio 53 asistencias. Nada, pero nada mal. Pasamos al pic de su carrera, al momento en el que vimos que Hazard era más que un jugador de élite. En verano de 2011, el conjunto inglés Chelsea se hizo con los servicios del extremo belga unos 35-40 millones de euros, que para ese momento era bastante considerable. Estoy encantado de finalmente llegar aquí. Es un club maravilloso y no puedo esperar para empezar, fueron las primeras palabras que dijo Hazard recibiendo el dorsal número 17. Hazard debutó con el conjunto de la capital en la derrota de la final de la Community Shield de 2012 frente al Manchester City el 12 de agosto por 3-2. Y el 19 de ese mes en la Premier League ante el Wigan Athletic, donde dio una asistencia al mítico Ivanovic, además que hizo que le cometieran falta para un penal que marcaría también el mítico Frank Lampard. Marcaría su primer gol contra el Newcastle, de penal, eso sí. Luego debutaría nada más y nada menos que contra la Juventus por la fase de grupos en Champions. Hazard marcaba y marcaba, y era todo un deleite verlo jugar. Muchos nos acordamos de su excelente juego, cómo tenía el pie pegado, como pegante al balón. Aparte de su contextura física, es chiquito, pero rapidísimo y muy difícil de tirarlo, muy similar a Messi en su época. Pero acá también hizo historia con una expulsión muy recordada lamentablemente. Semifinales del Chelsea contra el Swansea en enero de 2013, donde iban perdiendo 2-0 en el global. El Chelsea estaba a punto de ser eliminado. El balón salió para un saque de banda y un niño recoge pelota no le devolvió el balón a Hazard. Se agarró a él con el fin de perder tiempo, claramente.
y Hazard, ante la frustración, le propinó una patada al balón que tenía el niño, como podemos ver. Obviamente lo expulsaron y es una mancha muy fea en su carrera. Luego de seguir muchas grandes actuaciones, Hazard quedó nominado en la lista de los 23 al Balón de Oro. El 15 de mayo de 2013 su equipo conquistó la Europa League por un 2-1 contra el Benfica, siendo Rafa Benítez el entrenador. Dicha final no pudo disputarla porque estaba lesionado. En la temporada 14-15, con Mourinho en el banquillo, salió campeón de la Premier League. Pasaron otros años más, donde Hazard seguía demostrando la clase de jugador que era. Pasó por unas cuantas lesiones también, y esto es algo importante recalcarlo. Sus propios compañeros de equipo lo decían, que era el que peor entrenaba, pero finalmente el que mejor jugaba. El 9 de mayo de 2018, Hazard anotó el penal decisivo en la victoria 4-3 contra el Eintracht de Frankfurt para clasificar al Chelsea a la final de la Europa League. Su cuenta de 15 asistencias de la Premier League en la 18-19 le valieron para recibir el premio Playmaker of the Season. La verdad no tenía que este premio existía. El 29 de mayo de 2018 el Chelsea ganó la Europa League tras vencer 4-1 al Arsenal en la final, en la que Giroud abrió el marcador. Hazard anotó 2 veces y también asistió al gol de Pedrito. Después de este partido, Hazard sugirió que probablemente sería la última vez que jugara para el equipo. Y en el 2019 abandonó el Chelsea, en el que se desempeñó durante 7 temporadas y con el que se ha proclamado campeón de la Europa League 2 veces, campeón de la Premier 2 veces, y finalmente la historia del mago se acaba en Londres, donde demostró que estaba hecho de otra cosa. Con 352 partidos jugados, 110 goles y 85 asistencias. Pero claro, más allá de las asistencias generales, las jugadas que dejaba Eden era algo impresionante, que solo veíamos a Messi y a él hacer este tipo de regates. Rusia esperaba una de las candidatas para el Mundial de 2018, Bélgica. La denominada generación dorada llegaba al país euroasiático: Kaku, De Bruyne, Ferreira Carrasco, Courtois, Witsel y el mítico Eden Hazard, que los lidera. Hazard en este mundial jugó 6 partidos, marcó 3 goles y dio 2 asistencias, donde le bastó para ser el Balón de Plata del mundial y terminar a su selección en tercer puesto, venciendo 2-0 a Inglaterra en ese partido. Y esta selección logró cosas espectaculares: una eliminación histórica frente a Brasil, que partía como favoritísima, y una remontada también muy recordada contra Japón 3-2. El 7 de junio de 2019 se anunció la contratación de Eden Hazard por el Real Madrid. Aproximadamente 115 millones de euros pagó el club blanco por él, y pese a las expectativas de su fichaje, una lesión en pretemporada lo alejó un mes de la actividad, donde marcó también un inicio irregular porque llegó con sobrepeso por primera vez. Hizo su debut finalmente contra el Levante el 14 de septiembre y tras 13 partidos Hazard había marcado un gol y 4 asistencias, nada mal, pero su buen momento se vio truncado en el partido de Champions League contra el PSG, y es que Meunier le hizo una entrada muy fuerte a Hazard, donde le dejó lastimado el tobillo y le generó una microfractura en el tobillo derecho. Regresó el 16 de febrero contra el Celta de Vigo, pero 2 partidos después se le encontró una fisura en el peroné derecho. Según los estudios tenía que estar 3 a 4 meses de baja, muchísimo tiempo, pero pasó algo medianamente positivo, porque en principio su primera temporada como madridista terminaría en febrero con apenas 15 partidos jugados, pero pasó el coronavirus y gracias a él esto de cierta manera pasó invisible y su recuperación pudo ser con tranquilidad. Empezó la nueva temporada, pero teníamos al mismo Hazard nuevos infortunios, como por ejemplo un contagio de coronavirus y más lesiones musculares. Y en esta temporada apenas disputó 21 partidos, donde más o menos el Madrid jugó 70-80 partidos y marcó solo 4 goles. Y tras un largo periodo para recuperar su tobillo, empezó con buenas sensaciones, pero su tiempo bajó en el campo de juego. Y sorpresivamente fue convocado al Mundial de 2022, pero su nivel no fue una sorpresa. De nuevo, un Hazard pesado, un Hazard lento, un Hazard asfixiado constantemente. A diferencia de hace 4 años, la generación dorada defraudó, viendo la caída de muchos que habían ilusionado, entre ellos Hazard. Ancelotti no contaba con él y sinceramente normal, se veía de nuevo muy lento, superado por cualquier rival, cansado constantemente, tocado por las lesiones, por lo que Hazard pasó de ser algo menos que un revulsivo para el Madrid. Y bueno,
para qué seguir. Básicamente Hazard rompió su contrato con el Madrid y sería agente libre. Y luego de que ningún club importante lo quisiera, Hazard anunció su retirada a los 32 años del fútbol profesional. Y a ver, en lo personal, Hazard daba mucho miedo. Luego de ese mundial monstruoso que se jugó en el 2018, todos creíamos que iba a romper en el Real Madrid, pero una vida llena de despreocupaciones y simplemente columpiarse en su talento le impidieron llegar a ser algo más. Y es que el fútbol no tiene memoria. A pesar de esos años muy buenos en el Chelsea, llegar al Madrid con el apodo de ser el sucesor de un tal Cristiano Ronaldo le pesó y mucho a Hazard. Teniendo todas las cualidades técnicas, la mente y el físico no le alcanzaban para nada. Y sinceramente creo que él se buscó este final. Sé que suena muy crudo, pero es que dime, llegar 2 veces con sobrepeso a la pretemporada del Real Madrid, es que no estamos hablando de un club de medio pelo, sino uno de los mejores clubes del mundo, uno de los mejores clubes de la historia, y no puedes llegar en esas condiciones a este equipo. Y eso deja mucho que desear un profesional como en teoría era Hazard, igual como Dembélé o como Neymar, esos ejemplos. Ambos con un talento excepcional, pero constantemente lesionados, y hasta que no cambiaran sus hábitos no detendrían las lesiones. Hazard estuvo a tiempo de corregir, claro, que tú siendo la estrella de un gran equipo, ni entrenar ibas a tener esa mentalidad, pero al ver que la realidad era otra, no quiso cambiarlo, y siguió obstinado a confiar y a confiar en su talento. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado como a mí.